Estimados amigos, mi nombre es Carlos Soria, abogado ambiental. Voy a hacer algunos comentarios sobre el Decreto Legislativo 1489. Este decreto está orientado a la protección de los pueblos indígenas en el contexto de la emergencia sanitaria. El decreto contiene una serie de lineamientos generales que son importantes. Lamentablemente carece de información y detalle sobre cómo los va a ejecutar. Ese cómo los va a ejecutar es fundamentalmente de manera intersectorial. Y el Estado, en general, en este país y en muchos otros, tiene problemas para la coordinación intersectorial. Una serie de normas, tanto en la Ley del Procedimiento Administrativo General como en otras leyes, establecen el mandato de la coordinación intersectorial, pero el Estado sufre para coordinar de manera intersectorial. En esta emergencia hemos visto cómo el presidente está liderando esa coordinación a través de sesiones permanentes del gabinete. Sin embargo, en el nivel inferior tenemos problemas para cumplir esos mandatos. Y por otro lado, hay demoras en la reacción y respuesta de los diferentes sectores a los mandatos que son necesarios implementar en esta emergencia. Una primera recomendación o un primer principio a observar es que cuando se reconoce un derecho o se pretende garantizar un derecho, hay que decir cómo se protege ese derecho y cuáles son las consecuencias de la vulneración de ese derecho. Este decreto carece de esos elementos. Es importante poder hacer el monitoreo, poder hacer el reporte y poder verificar y, si en caso fuera necesario, sancionar el incumplimiento de los mandatos de normas legales. Replicaría lo que hizo el presidente Paniagua en el 2001, creando un espacio de diálogo, una mesa en la que se sientan gobierno, organizaciones indígenas y fluye la información para saber en tiempo real cuál es el diagnóstico de la situación del contagio, el diagnóstico del abastecimiento de alimentos y cómo respondemos a esta emergencia. 480.000 personas en probablemente 2.500 asentamientos sobre 8 millones de hectáreas de territorio es un desafío sobre todo de logística. Muchas otras referencias que aparecen en el decreto son un poco vacías. Decirnos que el Ministerio de Salud se encarga de dirigir el diseño de la intervención para contribuir al fortalecimiento de la prevención, atención y seguimiento de la emergencia sanitaria, pues es algo sumamente obvio. En cuanto a control y seguridad, se nos dice que las fuerzas del orden van a contribuir a reforzar las medidas de control y supervisión del tránsito fluvial. Ahí la pregunta es, ¿para garantizar el tránsito o para permitir que las comunidades que han decidido cerrar sus comunidades se respete esa decisión? Se nos dice a pie seguido que se debe prevenir el ingreso de personas y bienes que pongan en riesgo a estos pueblos. Creo que aquí hay un margen de discreción que puede llevar a conflictos. Lo mejor es tener un espacio de coordinación y saber cuál es la necesidad real, cuáles las condiciones en las que se va a prestar el apoyo y poder monitorear que esto ocurra de la mejor manera. Los teléfonos y otros medios de comunicación que existen en las comunidades pueden ayudarnos a resolver ese desafío. Sabemos muchos casos de alcaldes que se han negado a distribuir los programas sociales entre pueblos indígenas o los hacen bajo ciertas condiciones de apoyo a sus programas políticos. Esta situación no debe continuar. Estoy seguro que el presidente y el gabinete no están de acuerdo con ese comportamiento, pero debemos ayudar al presidente y al gabinete a tener información en tiempo real de estos incumplimientos que son un riesgo para aumentar el contagio en pueblos indígenas. El Banco Interamericano de Desarrollo ha producido un documento sobre prevención, contención y manejo de casos de contagio por COVID-19 en territorios indígenas. ¿Qué nos dice en dicho documento? Pues que es fundamental, por ejemplo, favorecer la coordinación entre gobierno y pueblos indígenas. ¿Qué tipo de acciones se pueden tomar? Tener un comité de emergencia que permita planear, que permita el flujo de información,
que permita desarrollar protocolos que sean traducidos a las lenguas que tenemos. En el caso del Perú, cerca de 70 lenguas indígenas. Un segundo elemento de la estrategia del BID es abordar un diseño de una estrategia de comunicación o tener un equipo que coordina y permite que la información fluya desde la comunidad hacia las autoridades. Estos elementos no están presentes en el decreto 1489. Por otro lado, el decreto legislativo 1489 cuenta con un financiamiento de 5 millones de soles para implementar estas medidas. Pero resulta que la logística de traslado de personas, la logística de traslado de medicinas, personal de salud y alimentación es sumamente cara en la Amazonía. Estamos hablando de transporte fluvial, transporte aéreo, mayormente. Este es un elemento que debería revisarse con mayor detalle y no parte de un análisis global de cuánto se necesita a ojo de buen cubero, sino que hay que definir tiempo de aplicación del apoyo, distancias y frecuencia del apoyo. Y con esto tendremos una idea más realista de cuál es el presupuesto que necesitamos. Esa tarea no se ha hecho, esa tarea se hace con un mapa sobre la mesa, con la ubicación concreta de las comunidades y con la determinación de los nodos a partir de los cuales vamos a hacer la distribución de recursos, sean humanos o sean materiales. Esto lleva nuevamente a la necesidad de una coordinación entre gobierno y pueblos indígenas que podría darse de mejor manera si hay un espacio central de coordinación a nivel nacional que se alimente de información en campo de lo que está sucediendo y pueda responder en esa dirección.